los nutra a ustedes y los tengan, los nutre a ustedes y les sirva para el día de mañana poderlo utilizar como una herramienta laboral, ¿no? Que les sirva para gestionar sus trabajos, sean de la índole que sean como abogados, sean como martilleros, sean como arquitectos, es decir, tener aquellas pequeñas herramientas que les puedan servir para que literalmente, y a mí me gusta hacer bastante bajarlo a lo criollo, que no los pasen por encima, ¿no? Que no les vendan pescado podrido y que sepan cuándo se están metiendo en un lugar y cuándo se están metiendo en otro. Bueno, dicho esto, ya descontracturamos y empezamos como corresponde. Yo voy a compartir la siguiente pantalla. Me confirman, antes me habían confirmado que se veía. Díganme ahora si se ve, calculo que sí. Sí, lo vamos a poner más grande. Ahí está, vamos a achicar esto. Perfecto. Por acá arriba. Bueno. Vamos a empezar, ¿no? Fideicomiso inmobiliario y propiedad horizontal. Bueno, algo que no dije. Tema de preguntas, ¿no? Levantan la mano, no hay ningún problema. Yo, si veo que no los veo, me abren el audio y me hablan encima y yo me freno. Y si te puedo contestar en el momento, lo contesto. Si veo que se extiende, ¿sí? Se extiende la explicación, te digo, dame un minuto, termino la explicación para cerrar una idea y te contesto después. Si quieren anotarse las preguntas y después consultarlas, no hay ningún problema, va a haber un espacio al final de la charla. Así que vamos a arrancar con lo que es el fideicomiso, ¿no? Espérenme que se me fue. Ahí estamos. Fideicomiso inmobiliario y propiedad horizontal. Herramientas de gestión y reclamo ante incumplimiento. Es decir, la idea es no solamente ver el fideicomiso como contrato, ¿sí? Para la construcción de un edificio, sino también el sometimiento a la propiedad horizontal. Obviamente, por cuestiones lógicas y de tiempo, es una charla, no un curso, por ende, vamos a pasar por altos algunos aspectos, pero si alguno tiene alguna duda o alguna consulta, la hace sin ningún problema. Vamos a empezar por lo más básico, como para dar una pequeña introducción. ¿Qué es el fideicomiso? Y acá vamos a decir que el fideicomiso, ¿sí?, es un híbrido. ¿Por qué digo que es un híbrido? ¿No? Porque si bien hay un contrato legislado en el Código Civil Comercial, ¿no? En 1666 y siguientes, no podemos dejar de decir que en realidad es una conjugación de varias situaciones o varios negocios jurídicos que se pueden configurar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una figura que viene de un encargo en confianza. Porque fidei significa confianza y comiso, comisión, encargo. Entonces, cuando uno dice, yo le encargo a otro que haga algo, es un encargo fiduciario, ¿sí? Es un encargo en confianza. Ese encargo en confianza es un fideicomiso, en definitiva. Como les vengo diciendo, no hay que confundir tampoco el contrato de fideicomiso, y ahora voy a empezar a dar pequeños detalles que suelen servir para entender un poco la figura, ¿no? No hay que confundir el contrato de fideicomiso con una persona jurídica, ¿sí? Este es lo primero que tenemos que partir de la charla es esto, ¿no? No confundamos que cuando se ataca un fideicomiso, cuando queremos demandar un fideicomiso, cuando queremos dirigir una acción contra un fideicomiso, no se puede dirigir contra el contrato. Es decir, no se puede dirigir contra el fideicomiso. El fideicomiso no es una persona jurídica. ¿Dónde está la confusión? En que AFIP, ¿sí?, quiere que los fideicomisos tributen, paguen impuestos. Y para pagar impuestos, la AFIP le da un quit, ¿sí?, un CDI. Ese CDI hace la confusión a que digo, bueno, si tiene quit, es una persona. No, no es una persona. El contrato no es una persona. Si quiero atacar a alguien dentro del contrato, y vamos a ver, es al fiduciario, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? No los veo a todos, pero ahí voy pasando, pero sí, están diciendo todos que sí, así que sigamos. Veo el chat, todo bien, todo bien. Sigamos. Entonces. Bueno, vuelvo ahora entonces al concepto de fideicomiso, ¿no? Tengo la forma que pasa directamente las diapositivas y no sé cómo ponerles pausa. El fideicomiso, ¿sí? Si no, vamos a hacer así, mejor. ¿Sí? Lo abro un poco más así. Ahí está. No, pero a ver si lo podemos hacer. ¿Cómo lo podríamos hacer para que no pase? Sin que pase. Yo creo que tiene que haber. ¿Sí? Pausa. Ahora sí. Ahora sí lo paso yo. Bien. Es un contrato, ¿no? Como. ¡Ay! Se me fue la pantalla. ¿Por qué se me fue la pantalla? ¿Qué pasa? Vuelvo a compartir. Perdónenme que se salió el archivo. Y lo volvemos a compartir. Mientras tanto, hasta ahora vamos bien.
¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto. Si querés compartir. Bueno, ahí voy a compartir nuevamente. Confírmenme si se ve. ¿Se ve, colegas? ¿No? ¿Todavía no? ¿Se ve? Todavía no se ve. Si querés probar de nuevo. Ahí lo probamos. ¿Ahora? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ahí se ve bien. Bueno, ponemos pausa y lo avanzamos nosotros. Se me está cerrando cuando le pongo pausa. Bueno, no le voy a poner más pausa entonces. Ahí está el problema. Le puse pausa. A ver. Ahora lo volvemos a compartir. No le pongo más pausa y no se va a cerrar seguramente. Bien. Compartimos. Compartir. Avanzado. Confírmame, ¿se ve? Vamos por... Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir ahí. No le vamos a poner pausa. Yo lo vuelvo para atrás y se me va para adelante. Bueno, entonces, ¿qué es el fideicomiso? Recapitulemos, ¿no? El fideicomiso es un encargo de confianza. Vamos a hablar ahora del contrato de fideicomiso. Es un contrato celebrado por escritura pública. ¿Por qué digo por escritura pública? No es que deba celebrarse por escritura pública, sino que como lo que vamos a hablar del fideicomiso inmobiliario, tenemos que hablar de que la primera característica es que ese fideicomiso al constituirse debe hacerse por escritura pública, ¿sí? En donde una persona que se llama fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominado fiduciario. Ahora lo vamos a ver con un lindo gráfico para que se entienda más. Quien se obliga a su vez, es decir, el fiduciario se va a obligar a ejercer en beneficio de otra persona, que lo llamamos beneficiario, vuelvo para atrás, así. Ahí estamos. Llamado beneficiario, que se designa en el contrato y que estará obligado a ejercitarla en beneficio de que se designa beneficiario. Y a transmitirlo, veo que acabo de que tengo 2 veces repetido una parte, y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo, una condición al fiduciante, beneficiario o fideicomisario. Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? Veamos cómo funciona un fideicomiso, ¿sí? Lo hago así pueden ver mi cursor. Fiduciante, ¿sí? ¿Quién es el fiduciante? Bueno, el fiduciante es aquella persona que va a hacer el encargo en confianza al fiduciario. Confírmeme que se vea el cursor. ¿Se ve el cursor en pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Fiduciante. Puede transmitir la propiedad fiduciaria de bienes, como pueden ser muebles, inmuebles, cheques, acciones, créditos. Es decir, lo que transmite es algo que es de su propiedad. Cuando digo transmite algo que es de su propiedad, acá, si hablamos de un fideicomiso inmobiliario, tenemos 2 aristas, o podemos hablar de 2 situaciones distintas. Que transmita dinero para la adquisición de un inmueble en donde se va a producir un negocio jurídico, como es la construcción de un edificio, o que transmita el inmueble en sí para que se construya en ese inmueble, que es de su propiedad, el edificio, ¿no? Sea en una o sea en otra, en algún momento hay que hacerlo por escritura pública. Si yo transmito la titularidad de un inmueble, lo tengo que hacer de entrada, el contrato de fideicomiso, en escritura pública. ¿Por qué? Porque lo que estoy transmitiendo es algo que se llama dominio fiduciario. Yo le entrego el dominio en fiducia, ¿no? En fiduciario. El fiduciario, como se llama la persona encargada de llevar a cabo las mandas que yo, fiduciante, le estoy pidiendo al fiduciario. Este fiduciante, si le transmite una propiedad, se hace por escritura pública. Si le transmite dinero, no es necesario hacerlo por escritura pública. Pero al momento de la adquisición del dominio por parte del fiduciario, es decir, yo le entregué el dinero para que compre una casa y para que compre un terreno y que ese terreno que compra edifique, ¿sí? Si es así, en ese momento en que lo compra, la escritura debe decir que tiene un contrato anexo, que es el contrato de fideicomiso, y que lo que se entregó fue en concepto de un dominio fiduciario. ¿Sí? ¿Me siguieron todos con esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Veo el chat rápidamente. Perfecto, se corta. ¿Se corta, chicos? ¿O no? Porque veo que ahí decía se corta, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Seguimos?
Bien. Seguimos entonces. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el fiduciante transmite al fiduciario el objeto, cuando el fiduciante transmite al fiduciario el objeto, se debe hacer la escritura pública. El fiduciario se transforma en propietario, es decir, titular del derecho real de dominio sobre el objeto, pero su dominio está limitado en el tiempo, sabe que cumple un plazo o una condición. Ese fiduciario debe entregar esas cosas a los beneficiarios, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el fiduciante, al entregarle al fiduciario, genera el patrimonio del fideicomiso. Es un patrimonio de afectación diferente a la de sus componentes. Es decir, este patrimonio no es ni de la persona fiduciante ni de la persona fiduciario, sino que es un patrimonio generado y exclusivamente para un contrato. Pero volvemos a recaer en lo mismo que dije al comienzo. Que tenga patrimonio, el fideicomiso no lo hace persona. Si yo tengo que atacar, y ya voy a spoilear un poco la situación, si yo tengo que atacar a alguien ante un incumplimiento, siempre va a ser al fiduciario. ¿Sí? Porque es el que administra los bienes fideicomitidos. No solo los administra, sino que es el representante frente a todas las partes. ¿Sí? Es el que mayor responsabilidad tiene. Ahora bien, tenemos una cuarta pata, ¿sí? Veamos que tenemos el fiduciante, el fiduciario, el fideicomiso, que sería el patrimonio de afectación, y el beneficiario, ¿no? ¿Qué es esta cuarta pata? Bueno, el que recibe los frutos derivados del fideicomiso. Si nosotros vamos a hablar de un fideicomiso inmobiliario, si nosotros vamos a hablar de un fideicomiso en donde se va a construir un edificio, los beneficiarios van a recibir un departamento construido, ¿sí? Ahora, si queremos articular otra clase de fideicomiso, ahora vamos a ver mínimamente cómo son otros fideicomisos, no es necesario entregar un objeto, sino que por ahí entrego dinero. Porque, por ejemplo, el fiduciario es un fiduciario de administración en donde administra un inmueble, lo conserva, paga los impuestos, lo dan a alquilar, percibe los cánones locativos y después se los da al beneficiario, le da parte al beneficiario. Que por ahí el beneficiario es menor de edad, entonces los reserva y en algún momento cuando cumpla la mayoría de edad se los entrega y finaliza el fideicomiso. Bueno, pero eso es uno de administración. Entonces, vamos a ver en otro gráfico, y lo voy a poner en grande así lo ven bien. En otro gráfico, las partes, ¿no? Fíjense que hay una última parte que no había mencionado todavía, que es esta parte que se llama fideicomisario. El fideicomisario adquirirá el terreno construido, es decir, supongamos que construimos el edificio y todavía quedan unidades funcionales sin vender. El fideicomisario es el que adquiriría ese terreno y las unidades funcionales restantes. Obviamente, vamos a ver en lo que estamos viendo ahora, que el fideicomisario puede no existir en un fideicomiso inmobiliario. ¿Por qué? Porque la figura del fideicomisario termina siendo el fiduciante. Entonces, es fiduciante y fiduciario. Es fiduciante y fideicomisario. Ojo, esto es importante a esta altura, ¿no? Vuelvo atrás un segundito. ¿Qué es lo importante? El fiduciante puede ser fideicomisario, pero no, en principio no podría ser beneficiario. Y uno me dice, bueno, pero el fiduciante entrega el terreno para que construya un edificio y seguro que quiere adquirir unidades funcionales. ¿Sí? Es una pregunta bastante lógica esa. ¿Por qué? Porque es una pregunta que se da cuando uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la ganancia del fiduciante que entrega el terreno? Si lo que quiere es entregar el terreno, construirme un edificio y dame 2, 3 departamentos y yo no pongo plata. ¿Sí? Entonces, ¿dónde radica la ganancia del fiduciante? ¿O cómo podemos articular la ganancia del fiduciante? En realidad, el fiduciante es beneficiario pero encubierto. ¿Por qué digo encubierto? Porque en realidad no es que recibe el terreno, lo que recibe es un objeto nuevo que todavía no ha sido creado. Porque si nos ponemos a pensar en propiedad horizontal, el terreno se divide jurídicamente, de tal manera de que se crean nuevas unidades funcionales, se crean nuevos dominios, por así decirlo, sobre cada una de las unidades funcionales. Entonces, si yo creo cada dominio sobre cada unidad funcional, estoy sometiendo el inmueble a un derecho real y lo que le voy a entregar a ese fiduciante cuando concluya son 3 departamentos que son un nuevo dominio que no eran objeto directo del fideicomiso. ¿Me entendieron con esto? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Así los veo un poco más. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Bueno.
Ley 24441. Para el que no la conozca, la 24441 es la ley marco del fideicomiso. Pero hoy, esa ley, vamos a decir que está derogada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley 26994, la ley del nuevo Código Civil y Comercial, ya de nuevo lo podríamos tachar, porque como decía recién Jorge, ¿no? Decía, ya tiene bastante andar, y es cierto, 2015 a 2023 son 8 años, ya no podemos hablar de nuevo Código Civil y Comercial, pero bueno, en la jerga ha quedado como el Código de Vélez y el nuevo Código. Entonces, dentro de este nuevo código vamos a encontrar la enumeración de dos fideicomisos en particular. El fideicomiso de administración y el fideicomiso de dominio fiduciario como si fuera un inmobiliario. Estos dos fideicomisos que menciona son enunciativos, no taxativos, porque el fideicomiso es un contrato que habilita, como dije al comienzo, la posibilidad de una multiplicidad de negocios. Por ejemplo, un fideicomiso de... un fideicomiso ciego, que es para que me administren los bienes mientras yo ejerzo algún cargo público, por ejemplo, y después me los devuelvan. Entonces, ese fideicomiso es ciego porque yo no intervengo en la gestión de esos bienes. O un fideicomiso de finanzas, en donde yo pongo plata y vos lo invertís en la bolsa y después me vas a dar las ganancias, ¿no? Pero hablemos de los dos que menciona el código, que son los más comunes para nuestra materia, que es derechos reales, ¿no? Por un lado tenemos el fideicomiso de administración, que tiene el objetivo de que el fiduciario se encargue de administrar, ¿sí?, de gestionar los bienes fideicomitidos, transfiriendo las rentas al beneficiario. ¿Se acuerdan que hace un ratito les hablaba? Bueno, le entrego el inmueble a Juan, fiduciario, para que pague los impuestos, lo den alquiler, cobre los alquileres, y después, cuando termina ese contrato de locación, todos los cánones locativos percibidos por el fiduciario se los entrega a un tercero. Ese tercero, por ahí, es mi hijo, que hoy es menor de edad, entonces no le puede dar la plata. Entonces espera que tenga la mayoría de edad para entregársela. Por otro lado, tenemos otra de las características, es que el fideicomiso de administración ciego, que era el que hablaba recién. En su momento Macri, ¿sí?, ya pasó un poco de tiempo, pero cuando asumió al mandato presidencial, constituyó sobre su patrimonio una clase de fideicomiso de administración ciego, que era, él no podía intervenir y no podía saber en qué se iba a invertir su dinero, ¿sí? ¿Esto para qué era? Bueno, tenía un doble sentido. El primer sentido es que no hubiera un conflicto de intereses con su cargo, o sea, el presidente, ¿no?, primer mandatario, y el segundo es que, obviamente, no pueda interferir en los negocios que haga el fiduciario, ¿sí? Después, si se cumple o no se cumple, lo dejo a criterio de ustedes si se cumplió o no se cumplió o cómo se cumplió. Pero vamos al que compete a la charla de hoy, que es el fideicomiso inmobiliario. En el fideicomiso inmobiliario ya les mencioné, el fiduciario recibe del fiduciante un inmueble, pero ojo, tenemos la variante que podría recibir dinero para comprar un inmueble. Pero, en definitiva, en última instancia va a recibir siempre un inmueble el fiduciario. ¿Para desarrollar qué? Un proyecto de construcción y venta de unidades construidas, de un edificio. Es decir, va a construir un edificio. Luego, esas unidades que construyó las va a distribuir ¿a quién? A los que fueron comprando de pozo, ¿sí? El que compró de pozo, ¿quién es? El famoso que se metió en un fideicomiso, ¿no? Nuestro cliente o nosotros mismos que dijimos, che, mirá qué lindo este showroom, me muestran este futuro departamento, tengo que pagar cuotas fijas, y tengo que hacer de esto, y tengo que hacer esto otro, entonces estoy encantado, quiero meterme, quiero firmar, quiero ser parte del fideicomiso. Y ahí vamos a hablar de las dos supuestas aristas o de los dos casos que tenemos en cómo podemos ingresar a un fideicomiso. A veces ingresamos al fideicomiso, ¿sí? Adelanto, como adherentes, a veces no ingresamos al fideicomiso, sino que contratamos con el fideicomiso, ¿sí? Boletos de compra-venta o sesiones de derecho, mejor llamadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, ¿sí?, lo que es el fideicomiso inmobiliario a través de la variante de dominio fiduciario. Yo dueño, ¿sí? Y acá quiero que me vean más en grande. Entonces voy a dejar de compartir y me van a ver a mí. Yo dueño, titular del derecho real de dominio sobre un inmueble. Decido dar este inmueble a Pedro. Pero yo decido dar este inmueble a Pedro, ¿por qué? Porque yo quiero que Pedro construya en mi terreno un edificio. Entonces yo les voy a contar, yo tengo dos problemas, y lo voy a hablar desde lo más
bobo, perdonen la palabra, pero de lo más bobo. Yo de construcción no sé nada, ¿sí? Sabré de leyes, pero de construir, a mí me decís porcelanato y cerámica, para mí es lo que se pone en el piso, no sé más nada. Me explico, ¿no? Para que tengan una idea de por qué yo quisiera constituir un fideicomiso. Entonces, yo quiero construir o quiero que hagan un edificio. ¿Por qué? Primero, no tengo las experticias técnicas para poder construir, no soy arquitecto, no soy desarrollista, no soy... Segundo, ¿sí? No tengo plata. Tengo el terreno, pero no tengo plata. O sea, tengo la posibilidad de tener un recurso material, que sería el terreno, pero no tengo el dinero para construir en ese terreno. Entonces, ¿qué sucede? Acá empiezan a alinearse los planetas. No es que se alineen los planetas, sino que yo lo que necesito es alguien con experiencia y alguien que sepa que yo lo único que quiero es recuperar la inversión del terreno y además tener una ganancia, porque eso es lo que le voy a plantear. Mira, yo quiero construir un edificio, pero no quiero poner un peso, ¿sí? De este edificio no quiero poner un peso y quedarme con 5 departamentos, porque el terreno hoy vale $80.000. Y 5 departamentos de 2 ambientes, más o menos, son 40, 50.000, $80.000, son $300.000. Yo quiero recuperar la inversión, que es mi terreno, y además tener una ganancia, pues si yo lo estoy entregando. ¿Sí? Obviamente, y acá voy a hacer un apartado, un paréntesis, ¿no? Que es un negocio. Como todo negocio, y esto es muy importante que siempre partan de la base siguiente cuando vayan a asesorar en un fideicomiso. Lo primero es, ninguna parte quiere que se frustre el negocio, ¿sí? Ninguna parte quiere que se frustre el negocio. Eso no quiere decir que cada una de las partes del fideicomiso se quiera cubrir de la mejor forma para perder menos dinero si se frustra. Y eso no es estafa, ¿eh? ¿Sí? Eso es experiencia y asesoramiento correcto. Entonces, yo como fiduciante, ¿sí? Si yo quiero entregar el terreno, yo soy el que primero está poniendo plata, ya sea porque le doy plata o porque efectivamente le estoy dando algo físico que vale un montón para mí. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la primera protección que le tengo que dar al fiduciante. ¿Cómo es la primera protección que le doy al fiduciante? El fiduciante entrega a otro el terreno para que construya. ¿Por qué lo entrega? Recordemos, no tengo plata y no sé cómo construir. Entonces, por una cuestión de va a hacerlo mejor otra persona que se dedique a esto que yo. Primero, ¿cómo me protejo? Pues yo te lo entrego, pero un solo contrato va a decir que yo te entrego la titularidad de dominio sobre este terreno y si a vos te pasa algo, y si a vos, está bien, sí, se suplanta el fiduciante y ponen otro nuevo fiduciante, ¿no? Pero, fiduciario, perdón, ponen un nuevo fiduciario, una sustitución de fiduciario, pero vamos más allá, no importa eso. Se frustra porque hay un problema y en la obra pasa algo y el municipio nos clausura la obra de tal manera que dice, no, lo que aprobamos provisionalmente, que fue el edificio en estas características, no puede darse. Y se frustra ahí. No hay más plata, no hay más intención, y yo me quedé con un terreno mitad construido o 2 losas hechas y no puedo avanzar porque yo no tengo plata ni experiencia ni sé cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo hago para recuperar? Entonces, la primera protección tiene que ser para el fiduciante. Y uno va a decir, bueno, pero esa protección estaría yendo en contra de lo que uno siempre piensa. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la pata o la parte más débil en este contrato? ¿Cuál consideran ustedes que sería la parte más débil? Les pregunto para que sea un poco más dinámico. ¿Quién creen que es la parte más débil? El que tiene que recibir al final. Exactamente, que sería el beneficiario, ¿no? Sí. No, Valeria pone el que pone dinero a futuro. Bueno, si vos decís el que pone dinero a futuro como el comprador de pozo, sí, es ese. Uno piensa, el comprador de pozo es el más perjudicado, ¿sí? Y en realidad podría no serlo. Porque si yo soy un fiduciante que estoy poniendo un terreno que vale $100.000, yo ya puse los $100.000. Y yo ya transmití la titularidad de esos $100.000. Y esos $100.000 que pasaron a ser patrimonio de fideicomiso, todos atacan esos $100.000 para recuperar. Entonces, ¿quién es el verdaderamente que sufre en un fideicomiso? Hola, fiduciante. Y ahora me voy a pasar al otro extremo, ¿sí? Que es
como soy el más perjudicado, soy el que mejor forma me puedo proteger. Y eso supone que se altera la ecuación que les acabo de contar y el beneficiario termina siendo efectivamente el más perjudicado en una frustración de un negocio de un fideicomiso. ¿Cómo? Yo entrego el terreno, pero en el mismo momento que entrego el terreno y transmito la titularidad de dominio al fiduciante, constituyo sobre el terreno una hipoteca. Y acá siempre tengo que aclarar esto porque a veces pasa que hay alumnos, ¿sí?, que están cursando y todavía como que no entienden muy bien lo de la hipoteca, o hay colegas que son de otras profesiones que por ahí no manejan el concepto del derecho hipotecario, y tengo que explicar algo. La hipoteca no es que el banco me dé plata, ¿sí?, sino es garantizar una obligación cierta y exigible con un inmueble. Entonces, cuando yo le entrego el terreno, yo le estoy obligando al fiduciario a que construya el edificio. Y lo que me voy a asegurar con la hipoteca es, vos el terreno es tuyo ahora, ¿sí? Vas a tener que construir, y si no construís, este terreno tiene un valor de tanto y me vas a tener que devolver eso porque yo lo puse. Está bien, no te di la plata, pero la obligación está constituida. Entonces, ¿cómo me protegí? Yo, fiduciante, me protejo hipotecando el terreno. Y ahí tenemos los futuros, y me voy como al final de la ecuación, me voy a la catástrofe total, que es, se frustra el negocio. Hay compradores de pozo que están viviendo en el edificio, pero que no pueden escriturar porque no se puede redactar el reglamento de propiedad horizontal, y tengo al que puso el terreno, que inicia una ejecución hipotecaria, y literalmente me importa nada lo que estén viviendo ahí, porque yo puedo ejecutar porque tengo un privilegio. Y voy más allá, y el que compre los va a desalojar, muchachos. Va a ser un mandamiento de lanzamiento y se van a quedar en la calle. Y vayan a reclamar al fiduciario, o mejor dicho, al patrimonio del fideicomiso, que es el saldo de lo que quedaría de mi ejecución. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Y ahora, no todo es malo, no es todo negro, no todo negocio de fideicomiso se va a frustrar, pero sí sepan que va a haber tiempo que esperar. Lo que digan en los contratos es raro que se cumpla, ¿sí? Los plazos de entrega, los plazos de toma de posesión, de escrituración, es raro que se cumpla. Y aún así, si se cumplen, ojo con esto, si se cumplen, suelen después indicarnos gastos extraordinarios que ya estaban pactados cuando los firmamos y no nos dimos cuenta que los habíamos firmado. La escritura es a cuenta tuyo, todos los gastos que erogue la escrituración son a cuenta tuya, y todos esos gastos que eroga la escrituración muchas veces es el impuesto inmobiliario que no se había pagado en ningún momento, y que ahora, cuando se generaron las 54 unidades funcionales, tenemos un gasto enorme. Entonces cada vez que una escritura levanta las deudas de ARBA de todas las unidades funcionales. Se corta, se entrecorta. ¿Se está grabando a todos se les entrecorta o solamente a Ariel? Les pregunto para tener, a mí no, bueno, si no, en general debe ser un caso en particular de Ariel, así que no te preocupes, Ariel, después queda grabado y lo suben al canal del Colegio de Abogados de Morón, así que lo podés observar. Bueno, como les decía, no nos centremos en que todas las partes son malas, no nos centremos en que todos van a perder, sino que la idea es un negocio en confianza en donde ninguna de las partes, ¿sí? Ninguna de las partes. Bueno, pero ahora se escucha, ¿no, Paola? ¿De Paola? No, claro, de Paola. De Paola. Sí, se escucha bien, Ignacio. Listo, me quedo tranquilo. Bueno, entonces, no nos centremos en que todas las partes son malas ni que todas quieren perder, ¿sí? O todas quieren que se frustre. Todo lo contrario, todos queremos que funcione, pues si todos hacemos lo que tenemos que hacer, el edificio se va a construir, y si el edificio se va a construir, lo que va a pasar es que estábamos todos contentos. Los compradores de pozo van a tener su departamento a un precio mucho menor que lo que hubieran pagado hoy un departamento ya listo. El fiduciario se habrá quedado con 3 o 4 departamentos, o sea que tiene una gran ganancia, y el fiduciante ha invertido y ha quintuplicado o cuadruplicado su inversión inicial. ¿Sí? Todos contentos. Pero Argentina no lo entendería, ¿no?
Entonces, a veces hay factores externos que hacen que este negocio se pueda frustrar y no por culpa de las partes, sino, por ejemplo, una inflación que haga que lo que vale hoy 100, mañana valga 200, lo que hoy entra, mañana no entra por importaciones, lo que hoy te pude ofrecer no se produce más en el país porque la empresa cerró, y todo eso es un conflicto constante entre todas las partes que tironean para su lado, porque en definitiva todas las partes tiran agua para su molino. Entonces lo que hay que tratar de entender es que nadie quiere que se frustre, pero a veces siempre hay uno que es como el más duro, ¿no? El que más quiere que se cumpla a rajatabla lo que está pactado. Es lógico, si yo me pongo en el lugar de ese, digo, y vos lo pactaste, lo que está escrito hay que cumplirlo, pero a veces hay situaciones que son externas a las partes que deben ser consideradas. Obviamente tenemos la teoría de la imprevisión, nadie dice que no exista, pero como todo, algunos lo llevan al extremo y terminan frustrando un negocio y haciendo perder plata a todos, incluso al que quiere que se frustre, que no quería que se frustre, pero lo termina frustrando él. ¿Sí? Veo un cachito ¿se escucha bien? Listo. Para el que se entrecorta, no se corta. Para el que se entrecorta, quédense tranquilos, queda grabado, después les voy a compartir, es más, lo pongo ya en el chat porque si no me voy a olvidar, les voy a compartir, a ver si lo tengo por acá, denme un segundito. Si quieren después, entran acá, a ver si funciona bien, si pueden entrar, ¿sí? Y hay un par de grabaciones del fideicomiso, unas partes prácticas, unas cuestiones más técnicas, pero pueden suscribirse y ver un montón de los materiales que fuimos cargando, a veces de charlas, a veces de cursos, ¿sí? Son mucho más acortados, pero bueno, ya se los paso para que lo tengan y puedan ingresar. Bueno, como les decía, ahora vuelvo otra vez, porque tengo que volver a lo que venimos hablando, el fideicomiso inmobiliario, vimos un poquito, entonces vamos a hablar de las ventas de pozos, nos vamos a los beneficiarios, que en realidad de beneficiarios, les decimos beneficiarios, pero en definitiva son aquellos adquirentes de pozo de futuras unidades funcionales. Porque, ¿qué pasa? El fiduciario ahora va a empezar a construir, pero como todo fiduciario no quiere poner un mango, lamentablemente va a poner al principio, pero después se va a frenar, porque quiere que otros inviertan y de esa manera, de esas inversiones, pueda pagar los sueldos a sus empleados, pueda construir, comprar los materiales y avanzar. Entonces, ¿cómo hace? Y acá es muy importante esta frase que está en mayúscula. No todos pagan lo mismo, no todos los que compran, que son el fiduciario va a ofrecerle a diferentes personas, lo va a poner en el mercado, lo que va a poner en el mercado es en definitiva la posibilidad. Sí, espérenme que se me fue. Espérenme, ahí está. Volvemos. Va a poner en el mercado la posibilidad de adquirir un departamento que todavía no existe. ¿Sí? O como dice Keeper, lo que va a poner en el mercado es un cubo de aire, que es lo que se vende, ¿no? Es el cubo de aire que todavía no existe ni siquiera. Entonces, ¿por qué decimos que no todos pagan lo mismo ni de la misma manera? Y acá voy a hablar de algunos factores que determinan, ¿sí? Y voy a salir de compartir, así vuelven a mí. Voy a hablar de unos factores que determinan el pago, ¿sí? Factores comunes. Después puede haber miles de negocios diferentes que hagan que sea de una manera o de otra. Primer factor, el momento de la obra. Obviamente, la regla general es los adquirentes de pozo pagan menos cuando recién arranca la construcción. ¿Por qué? Porque si yo veo que recién están haciendo la excavación y falta por lo menos 3 años por delante que se termine el edificio. Entonces, 3 como poco, o como mucho, dependiendo de la cantidad de pisos que van a hacer, las plantas que van a hacer. Pero bueno, esa es la primera regla. Antes entro, más barato. Pero como toda regla en derecho, toda ley tiene sus excepciones. Bueno, y ahí van las excepciones. Primera excepción, el momento en que se está ofertando. Y uno dice, bueno, el momento es este. No. El momento que se está ofertando en relación al constructor. Constructor acogotado con los gastos. Constructor, desarrollista, inmobiliaria, porque lo hace a través de la inmobiliaria, que ofrece a un precio más reducido. ¿Sí? Porque necesita urgente que alguien venga y pague. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, las formas de contratar a pozo suelen ser las más comunes, ¿no? Anticipo inicial, pago en cuotas
saldo de precio contra entrega de posesión o escrituración, dependiendo de lo que se pacte. Esas son la línea temporal que paga el comprador de pozo, ¿sí? Después tenemos una segunda forma. Pago en cuotas siempre, ¿sí? Nunca hay ningún pago hasta el día de la escrituración o toma de posesión que se salda el precio. Entonces, esas son las dos líneas generales que siempre se trabajan en la adquisición de venta de pozo, para los que van a adquirir el departamento, ¿no? Entonces, voy ahora a pasarme, ¿se acuerdan que estaba como fiduciante? Ahora me voy a pasar al lado del beneficiario, ¿sí? Yo soy el beneficiario y quiero mi primer casa, o quiero mi primer departamento, porque para un inmueble edificado, para un terreno con una casa, no me alcancen ahí. Entonces, tengo que buscar algo, ¿sí?, que me permita financiarme y que no sea un crédito hipotecario, porque por dos razones. No me alcanza para pedirlo y no hay. Entonces, ¿qué busco? Y el fideicomiso es la única herramienta y es la más común hoy en día. Los famosos se llaman fideicomisos al costo, así se publicitan. ¿Saben por qué son al costo en realidad? ¿Sí? Se llaman fideicomisos al costo, son inmobiliarios al costo, porque en realidad no hay ganancia para ninguna de las partes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, se hacen al costo porque todo lo que entra sale y por ende se pagan menos impuestos. Que en realidad después todo se puede anotar de una forma o de otra para que no se pague y que sea el costo. Por eso son al costo. Pero yo ingreso un fideicomiso al costo, que significa que yo voy a pagar, no es que yo voy a pagar lo que valen los materiales. Que no. Yo voy a pagar lo que vale que me están ofertando, que es un departamento que por ahí en plaza ya construido vale 50.000, lo voy a pagar 30.000. ¿Sí? Hablando en dólares, ¿no? 30.000. Y después, las famosas financiaciones que tenemos, ¿no? Voy, me presento y me dice, no, mirá, quédate tranquilo que acá son pago en cuotas fijas y en pesos. Sí, son pagos en cuotas fijas en pesos, pero no es que vos pagás siempre lo mismo, sino que el peso está cotizado de acuerdo a la Cámara de Constructores del valor del ladrillo. Entonces, claro, todos los meses varía y no pagás todos los meses lo mismo. Pero te dicen fijo en pesos. Y vos entrás como un caballo ciego en donde dice, me dijo fijo en pesos, yo pago 10.000 hoy, y el mes que, ¿por qué 15.000? No, mirá, porque en realidad el valor del departamento son $30.000. Que a vos te vas a comprar fijamente tantos dólares por mes. Vos me pagás los dólares fijo, pero te permito que me pagues en pesos. Pesos cotizados de acuerdo al valor del mercado. ¿Se entiende cómo se hacen todas estas contrataciones? ¿Sí? Como les dije, no puedo andar en esos aspectos porque es una charla, pero después al final de la charla les voy a acercar un curso que vamos a dar, que es mucho más detallado y da muchísimas más herramientas. Bueno, primera línea, el comprador de pozo de esta forma. Entonces, ¿por qué hoy? Porque para mí también es un beneficio, voy a adquirir el inmueble mucho más barato, ¿sí? Lo voy a pagar en cuotas, pero tiene su contra. Entro hoy, no sé cuándo lo voy a recibir, por más que los contratos me digan una cosa. ¿Y cómo entro? Yo efectivamente entro al fideicomiso. El comprador de pozo, volvemos a las diapositivas, el comprador de pozo, ¿sí?, se adhiere al fideicomiso. Es decir, que el comprador de pozo se adhiere significa que le hacen un contrato en donde dice que él reconoce el fideicomiso principal y que no solo que lo reconoce, sino que se adhiere a él y acepta y pasa a ser parte del fideicomiso. Obviamente debemos ser conscientes de los riesgos que tiene esto y de los beneficios que tiene esto. ¿Cuáles son los riesgos de adherirme a un fideicomiso? Riesgo lógico, yo soy parte para que esto funcione, ¿sí? Por ende, cuando se frustra el negocio, no me está diciendo yo no puedo atacar el fideicomiso, sino que seguramente en los contratos, que no es el contrato de adhesión, sino que es el contrato principal, y acá voy a aclarar una cuestión técnica, el contrato entre fiduciante y fiduciario es lo que llamamos contrato principal o negocio principal. De este negocio se desprenden aranitas. Esas aranitas son los negocios subyacentes. Los negocios subyacentes son las adhesiones al fideicomiso principal de cada uno de los compradores de pozo.
Estos, entre ellos yo, que me adherí en uno, tengo unas cláusulas determinadas, pero que en los 4 estos que se adhirieron, los 4 dicen que reconocen y que leyeron antes de ahora este contrato y que lo aceptan en todas sus cláusulas y lo van a cumplir. Y vamos a estos 4. ¿Qué pasa con estos 4? En su vida vieron el contrato principal. Y si lo piden, no se los quieren dar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para conseguir el contrato principal antes de asesorar a alguien que quiere comprar de pozo? Bueno, puedo ir a IGJ y pedir la copia del contrato. IGJ por provincia, ¿no? O DPPJ, ¿sí? Puedo pedirlo. Y puedo tener la copia del contrato para saber qué exactamente me estoy sometiendo. En lugares que son un poco más serios, te van a dar una copia del contrato, ¿sí? No la copia del contrato, pero sí te van a decir, mirá, te lo mando en PDF, lo podés ver. Vos no podés modificar nada, pero podés ver a qué te estás sometiendo, porque en definitiva, lo que dice acá es simplemente tu obligación de pagar y cómo lo vas a pagar. Después todo lo demás te lo va a dirigir a este contrato, ¿sí? Que es el contrato principal. Estos negocios subyacentes, que son las compras de pozo, hacen que Juan, Pedro, Martín, María compran, pero no todos pagan lo mismo. Y vuelvo a repetir, depende del momento de ahorcado que tenga el constructor. Y también, esa era la regla, ¿se acuerdan? Primero entro, más barato pago, más lejos entro, más caro, regla general. Medio medio de la construcción. En el medio de la construcción, el constructor tuvo un problema, un juicio laboral con un empleado, tiene que pagar, necesita plata urgente, porque lo único que le está entrando por mes es pago en cuotas, que no le alcanza. Entonces dice, bueno, vendele a Pedro, ya fue, vendele a Pedro, le firmamos, y que pague, en vez de pagar 10.000 de entrada, que pague 5.000, y que las cuotas, en vez de ser 1.500 por mes, que sean 1.300, 1.400. Entonces, María, que entró al comienzo, pagó, al final va a terminar pagando 30, y Pedro, que entró en la mitad, termina pagando 29. Vos decís, che, no era que, bueno, la regla se altera, es una negociación, y en esta negociación a veces se necesita liquidez, porque obviamente hay dos conceptos muy básicos, que es, el proyecto puede ser financieramente rentable, ¿sí? Y no económicamente. ¿Cuál es el problema? Esto va a dar plata, pero yo necesito plata para invertir, no la tengo ahora, entonces necesito que ingrese la liquidez, ¿sí? Y ahí vamos a la segunda forma de contratación, que sería la que menos riesgo nos trae, pero eso no nos excluye de tener riesgos, que es el caso de el boleto de compraventa, ¿sí? Antes de irme a la ley de propiedad, el contrato el boleto de compraventa, ¿sí? A ver, la realidad es que el boleto de compraventa con el nuevo Código Civil y Comercial es un contrato propiamente dicho, porque genera obligaciones para las partes. No es un precontrato, es un contrato, en donde las partes tienen la obligación, una de entregar una cosa y la otra de pagar a la escritura, ¿sí?, el saldo de precio, ¿no? Paga un momento y después el saldo de precio contra escrituración. Bárbaro. ¿Qué pasa? El boleto de compraventa tiene un objeto, la entrega de un inmueble. El inmueble no existe, porque es un departamento que todavía no se terminó de construir. Entonces, cuando todos los que compran se meten en un fideicomiso son adhesiones, es una cuestión técnica, no podrían firmar boletos. Y los que firman boleto, porque hay los que tienen que firmar boleto, ¿cómo hicieron para firmar un boleto? ¿No vale eso? No, porque en realidad lo que dice el boleto no es lo que es un boleto en sí como contrato, sino que lo que firman es una cesión de derechos, y esos derechos se traducen en la adquisición de un departamento que va a ser entregado al momento de que esté todo construido el edificio. Volvemos a recaer en lo mismo. ¿Cuál es el riesgo? Si yo firmo esto, técnicamente no estaría amparado como un contrato. Pero, como todo contrato, prima la autonomía de la voluntad, y lo que pacten las partes es válido, por ende, por más que se le haya puesto el nombre de boleto de compraventa, si el contenido es otro y el objeto es otro, se puede hacer valer. Entonces, si bien técnicamente me pueden decir que no hay contrato,
jurídicamente yo podría hacer valer que hay contrato y cuál es mi beneficio. Mi beneficio es que yo ataco al fideicomiso, ¿sí? Y ahí ataco a todas las partes. Podría atacar al fiduciario, podría en cierta medida atacar al fiduciante, si veo que hay una maniobra por parte del fiduciante y el fiduciario en que se frustre el negocio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a leer el chat. A ver. Sí, después se lo paso al colegio de abogados el material y lo pueden tener. Si no, vuelvo a repetir, en el canal de YouTube pueden está grabado, pueden irlo poniendo pausa y pueden ir sacando captura de imagen o anotándolo en el momento que quieran. Por ahora, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, doctor, una consulta. Lo que no me quedó claro era la diferencia entre el beneficiario y el fideicomisario. ¿Me podría Vale, aclarar ahora, ¿quién me habló? No vi quién me había hablado, porque estaba leyendo el chat. Natalia. Natalia. Ahora en el chat le contesto también a Valeria. Ahora te contesto, Valeria. Natalia, bueno, a ver. El fideicomisario es una figura que en realidad en el fideicomiso inmobiliario no suele existir. Parto de esa base porque por ahí ni la ves. ¿Sí? El fideicomisario es la figura que vela por el cumplimiento de las mandas que se le fueron encargadas al fiduciario. Es decir, es como el botón, literalmente. El que te dice, che, fiduciario, no estás haciendo lo que te pedimos. O lo que te pidieron, mejor dicho. ¿Sí? En un fideicomiso inmobiliario mucha razón no tiene de ser. ¿Por qué? Porque si no se construye el edificio, todos pierden, inclusive el fiduciario. Ahora, si existiese, es el que va a recibir todo lo que no se vendió. Los departamentos que aún no fueron adjudicados. ¿Sí? Entonces eso se condice con la figura del fiduciante, es decir, es la misma persona. Claro, por eso muchas veces en el fideicomiso inmobiliario ni siquiera se lo menciona y se le dan algunas atribuciones al fiduciante de que va a recibir todo lo que resta, entonces se lo está transformando en un fiduciario, en un fideicomisario. Ah, por eso puede ser la misma figura. Sería como, puede ser la misma. Perfecto, Exacto. muchas gracias, doctor. No, de nada, Valeria. No comprendí la distinción que hace entre el boleto de compraventa y la cesión de derechos. No hay diferencia, a ver, no es que hay una diferencia, sino que lo que se articula cuando se habla de boletos de compraventa con fideicomiso es una cesión de derechos, ¿sí? Es decir, lo que se pone en el objeto es que se le ceden los derechos de una construcción, que es la unidad funcional tanto, que va a ser designada con el número tanto en tal planta y con tal nomenclatura catastral, ¿sí? Porque, y aquí me gustaría detenerme un poquito, hay una pregunta. Me pareció. Me voy a detener un poquito, que es en lo que viene ahora. Que es, bueno, la ley 13512, la ley de propiedad horizontal, ley que hoy está derogada, ¿sí? Y que es el Código Civil y Comercial, el que establece en el 2034, si no recuerdo, ya no me acuerdo el número de artículo. Mi madre decía, no estudio para telefonistas, así que los números de artículos no son necesarios acordárselos. Y es cierto, lo que importa es el contenido, no el número de artículo. El nuevo Código Civil y Comercial establece lo que es la ley de propiedad horizontal, o en realidad establece el derecho real de propiedad horizontal legislado en el código. Y es así que, hermoso cuadrito hecho a mano mía, ¿sí? Que vuelvo a repetir, si lo quieren descargar, está en el canal de YouTube en un video, así que lo pueden descargar. Sé que no se ve muy bien, no tengo muy buena caligrafía, lo debería pasar, pero es tanto lo que tengo que escribir que no lo paso nunca. Y es más o menos el paso a paso de cómo es el derecho real. Es decir, acá estaríamos viendo, ¿sí? Desde el comienzo, ¿ven mi mouse? ¿Sí o no? ¿Se ve el mouse? Bien. Ven desde el comienzo de la construcción hasta la adjudicación de las unidades. Este comienzo es lo que hablábamos hoy, el titular de dominio o los condóminos. Los condóminos en este caso no van a existir, bueno, el titular de dominio, que le da al fiduciario, ¿sí? Vuelvo un paso para atrás. Le da al fiduciario el terreno, en este momento en que se lo da, acá constituye el derecho real de hipoteca, ¿se acuerdan que les hablé? Para protegerse, y aparece, ¿sí?
lo que es un estado de prehorizontalidad. Porque en realidad, durante todo este momento, el constructor empieza a construir y empieza a vender las unidades. Este es el momento en donde vende las unidades, ¿sí? Cuando termina de vender las unidades, obtiene todo lo necesario para que le permitan redactar el reglamento de propiedad horizontal. ¿Y qué es todo lo necesario para que le permitan? Toque sin grano. ¿Qué es todo lo necesario para que le permitan que redacte el reglamento? Primero, los expedientes administrativos, si el terreno tenía una construcción, el de demolición, así le permiten demoler la construcción. El de obra nueva, obviamente este es el más importante para empezar a construir, con los planos de construcción y el plano municipal, porque recuerden que acá vamos a necesitar dos planos, el plano de construcción y el plano municipal, ¿sí? Este es el plano de construcción, ya que se me pasó la diapositiva, de el sometimiento y subdivisión en catastro, ¿sí? Que es ese plano que hablamos de construcción. La mensura y el plano de subdivisión, que es este plano de construcción, el visado registrado o aprobado por dirección de catastro, y la aprobación definitiva, o sea, para que se entienda es como un seguidilla. Yo le pido al municipio que me habilite, empiezo a construir, hago el plano de subdivisión y de mensura, le aviso al catastro que voy a dividir de esta manera. Bueno, ahora ¿qué pasa? Para que catastro te dé la aprobación definitiva, necesitas que el municipio también te dé la aprobación definitiva. Y el municipio te va a pedir un montón de cosas para darte la aprobación definitiva. Hoy en día las dos cosas que siempre limitan la aprobación definitiva son dos. Que Bomberos te dé la habilitación, ¿sí? Y que Edenor te dé la factibilidad, ¿sí? Hoy los problemas que hay con factibilidad de Edenor son terribles. ¿Saben lo que es la factibilidad? Si no, lo explico rápidamente. ¿Saben todos lo que es factibilidad? ¿No? Bueno, la factibilidad es... Uno cuando presenta los expedientes, esto es cuestión más arquitecto, ingeniero, presenta lo que se llama un impacto ambiental. Ese impacto ambiental es cómo va a afectar la construcción de tantas viviendas en esta zona. Y además, obviamente, va a tener que haber visto también los códigos de urbanización y de zonificación para saber, bueno, qué puedo construir, qué altura y en qué medida lo puedo construir. ¿Por qué el impacto ambiental? Bueno, dentro del impacto ambiental está bien, si vos me construís, acá había una familia viviendo en este inmueble. Quiere decir que esta familia tenía, y voy a ser bastante grotesco para que se entienda, un baño. ¿Sí? Ahora, si vos me vas a decir que vas a hacer 50 departamentos, tengo 50 baños. Quiere decir que si los 50 van al baño al mismo tiempo, me va a colapsar. Aunque no lo quieran ver, es impacto ambiental. Les pido, por favor, si alguien abrió el micrófono, si lo puede cerrar. Gracias. Junto con eso también está los recursos. ¿Y cuáles son los recursos? No es solo aguas y cloacas, es de no, ¿sí? Luz. ¿Y quién te da eso? Bueno, eso no se calcula en este momento, se calcula al final, y quien lo calcula es la empresa proveedora de electricidad. Entonces la empresa proveedora te viene, te pone los medidores, te hace la bajada de medidores, ¿sí? Y cuando te hace la bajada te puede decir dos cosas. No te hago la bajada porque necesito que tengas una cámara dentro del edificio o en la puerta, porque va a colapsar y los transformadores no van a dar abasto. Bárbaro. Bueno, necesitamos cámara, no nos da la factibilidad, que es la que necesitamos en el municipio para que el municipio nos diga, está todo acá, podés hacer el reglamento. Entonces, y acá, ¿se acuerdan que les dije? Acá vienen esas cuestiones que a veces están enmascaradas. Bueno, esta es una cuestión enmascarada. Muchas veces dice que para que se pueda redactar el reglamento y se hagan las escrituras de adjudicación, es necesario, escuchen bien, es necesario que todos los adquirentes, ¿sí?, tengan al día los diferentes impuestos y se hagan cargo de todos los gastos que erogue, ¿sí?, que erogue la redacción del reglamento. Entonces ahí te meten que la factibilidad la tenés que pagar vos, adquirente de pozo. Porque si no, no podemos redactar. Y hoy, una cámara, ¿sí?, que te construya en el edificio Edenor, porque la construye Edenor, vos no lo puedes decir, yo la hago. No. Viene Edenor, te la factura y vale 2, 3, 4 millones, dependiendo del tipo de cámara que sea. ¿Sí? Y ahí muchas veces, ahí vienen, cuando vienen los clientes a asesorarse, empezamos a ver el problema de factibilidad, nos quieren cobrar 4 millones que repartamos en todo, son como 400.000 pesos cada uno. Y no lo queremos pagar. Y empezás a ver que
lamentablemente lo que firmaste es que te ibas a hacer cargo para que ellos puedan hacerlo. Después está el famoso negociación de, che, paga un poco vos, paga un poco yo, y terminamos pagando entre los dos la factibilidad, en realidad la construcción de la cámara en el edificio, ¿no? Porque a veces también, vivos, las constructoras te dicen, la cámara necesita un lugar. Entonces muchas veces el lugar que necesita es en la cochera. Y si es en la cochera, se había dispuesto un lugar cochera, ¿sí? Un espacio que era una unidad funcional cochera, que ahora se la tengo que destinar a Edenor. Entonces pierdo $15.000 que va en una cochera. Entonces, ¿qué le dice el constructor? Sí, hay que pagar esto más los 15.000 de lo que vale la cochera porque hay una unidad que se destina a este espacio y ustedes tienen que pagarla. ¿Se entiende? Porque el constructor no quiere perder nunca. ¿Sí? El fiduciario en estos casos. Pero bueno, son las betas que empieza a ver, por eso es muy importante leer bien lo que firmamos. ¿Sí? Porque cuando yo firmo una adhesión al contrato principal, ¿sí? Y me adhiero al contrato principal, podría pactar cosas distintas a los restantes. Por ejemplo, que los gastos se erogaran de forma, por el orden causado, por así decirlo, para que se entienda, mitad cada uno. ¿Sí? Entonces, de esa manera me libero en cierta medida de obligaciones y tengo un mayor poder de negociación que lo que tiene aquel que se adhirió y no vio nada. ¿Sí? Entonces, volvamos a esto, ¿no? Supongamos que tengo esto, que logro efectivamente tener la factibilidad y todo listo. Bueno, recién allí puedo redactar el reglamento de propiedad horizontal. Y desde que redacto el reglamento hasta que efectivamente adjudico las unidades funcionales, es decir, les escrituro a los distintos compradores de las distintas unidades funcionales sus unidades, ¿sí? Pasa un montón de tiempo. Porque a veces, y acá vamos a hablar desde los dos lados, ¿no? Que es desde el lado del comprador y desde el lado del constructor. Voy ahora a pasarme al lado del constructor, porque hasta ahora defendía al fiduciante, defendía al beneficiario, también los ataqué a los dos, pero al que más ataqué y al que nunca defendí fue el fiduciario. ¿Sí o no? Entonces, el malo de la película es el fiduciario. No, no es el malo de la película. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, todos quieren su negocio y todos tienen su razón de ser. Y ahora vamos a hablar del fiduciario. El fiduciario es el que pone manos a la obra. Entonces, como pone manos a la obra, es el que negocia los contratos, es el que contrata el personal, es el que compra los materiales, es el que administra, es el que aprueba los planos, es el que presenta las cosas, es el que hace todo. O sea, todo muy lindo, nosotros ponemos plata, pero vos sos el mulo de carga que hace todo. Y es la realidad. Entonces, no es tan malo el quererse cubrir por todos lados. ¿Y cuál es su herramienta para cubrirse? Aparte de las que mencioné, que fueron algunas, que está perjudicando a los restantes, pero es protección para él, existe la protección de la entrega de posesión, que es una protección en realidad más bien de uso y costumbre, que es, me están presionando de que les entregue el departamento. Como el habitual de la gente no entiende la diferencia entre posesión y propiedad, o entre posesión y dominio, dice, no te preocupes, te entrego el departamento, y les hacemos firmar la entrega de toma de posesión. Entonces la gente está chocha, porque de no tener nada a estar viviendo en el departamento, es como que ya está, no, pero solo me falta la escritura, te dicen. Como si no fuera lo más importante en realidad. Porque es más importante tener la escritura, ¿sí?, que estar viviendo ahí. Si bien para ser dueño se requiere tomar posesión, yo podría tomar posesión, no estar viviendo ahí, pero tener la escritura y estar tranquilo de que tengo un derecho sobre el objeto. Ahora, hasta que no tenga esa escritura, yo no tengo ningún derecho, ¿sí? Tengo la posesión y una obligación negociable a decir que puedo adquirir, mediante una escrituración o mediante la adjudicación de una unidad funcional, la titularidad de dominio. Pero hasta que no lo tenga, es un juicio, ¿eh? Es decir, ¿qué significa? Que si no me la quieren dar, tengo que iniciar el juicio. Y no me queda otra. Y ahí vamos a la otra. Los que se adhieren, en realidad, y vamos a decirlo entre comillas, no podrían hacer juicios de escrituración. Que después lo hacen y la jurisprudencia los avala, pero técnicamente no podrían hacer juicios de escrituración, porque son parte en el fideicomiso. ¿Sí? Y llegamos entonces, creo que si mal no recuerdo, a ver, el plano que les mostraba. Esto fue lo que fuimos hablando, la factibilidad de Edenor, la obligación de pago de cámara,
las recomendaciones prácticas, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas? Primera recomendación práctica, conocer qué es y cuál es la utilidad de un fideicomiso, ¿sí? ¿El fideicomiso es un contrato complejo? Yo no diría complejo, ¿sí? Sino que es un contrato en donde hay que tener en claro qué es el negocio en sí, porque no tiene una única finalidad, ¿sí? Con esto vamos a decir lo que les hablaba al principio, ¿no? Que, bueno, no ahondé, pero el fideicomiso no es una persona jurídica. Si bien a los efectos impositivos AFIP le asigna un quit, no es una persona jurídica. Por ende, no se ataca al fideicomiso, sino que el que siempre atacamos es al fiduciario. Vuelvo para atrás. Es un contrato dúctil. Dúctil quiere decir que es de fácil aplicación, es decir, se configura para un sinfín de negocios jurídicos. Eso hace que no todos los fideicomisos sean idénticos o iguales. De hecho, ningún contrato es igual a otro. Sí tenemos la base del contrato tiene estas obligaciones, pero lo que pactan las partes, siempre que esté dentro del marco legal, hace que se cambien algunas cuestiones. Por ejemplo, este contrato general genera negocios subyacentes, adhesiones o cesiones de derechos mediante boleto de compraventa. Son dos distintos. ¿Sí? Entonces lo vemos que es dúctil y tenemos que ver frente a qué o qué es lo que tiene nuestro cliente. El fideicomiso sobre inmuebles, ya lo dijimos, se hace por escritura pública, por ende debe inscribirse en el registro de propiedad inmueble. Quiere decir que si yo pido un informe de dominio al registro de propiedad inmueble sobre un terreno que se está construyendo, me va a salir que el dueño es el fideicomiso tanto, pero no porque sea el fideicomiso, sino porque es y recae en su representante legal, que es el fiduciario. ¿Sí? Por último, debemos ser cuidadosos y hábiles, y esto no lo había mencionado, en averiguar la solvencia de las partes involucradas. Acá la solvencia en sí que me interesa es una sola, la del fiduciario. ¿Sí? Es decir, yo tengo que hacer un trabajo de campo, ¿sí? En donde necesariamente deba pedir informes sobre la razón social del fiduciario, no del fideicomiso, vuelvo a repetir, el fideicomiso no es nadie, ¿sí? Sino sobre el fiduciario. Si tiene otros ¿cómo se dice? Otros negocios jurídicos, otras construcciones hechas, si las ha terminado, si no las ha terminado, si está en juicio, ¿sí? Y vamos a algunos tips que yo utilizo, ¿no? Un tip muy común es, supongamos que va a construir un edificio en, no sé, Morón, ¿no? En un lugar va a construir un edificio en Morón. Pero sé que tiene un edificio construido en, no sé, por ejemplo, en La Matanza, ¿no? En San Justo. ¿Qué hago? Entro a la MEV, a la mesa de entrada virtual, y pongo el nombre del fideicomiso. Y voy juzgado por juzgado a ver si hay un juicio sobre ese fideicomiso. De ese, no del mío, sino del otro donde construyó. Porque eso me va a dar una serie de pautas de, a ver, che, ¿con quién vamos a contratar? Y es gratis el consejo, y es gratis la forma de averiguarlo. Entonces, si yo veo que tiene 50 juicios el fideicomiso del otro edificio, quiere decir que este nuevo fideicomiso, que es el mismo constructor, pero que se creó para acá, no sé si es tan bueno hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos? Y como les decía al comienzo, ahí tengo una pregunta, esperen que la leo. Este tema de la factibilidad no debería temerse inicialmente, no hace la buena fe contractual. Mirá, Valeria, en realidad, sí, el tema de factibilidad está enmascarado, no es que no se estipula, sino que se estipula como gastos. Y a veces se menciona específicamente la aprobación de las entidades necesarias para la posterior redacción de reglamento de propiedad horizontal. Y si vos no sabes interpretar lo que te está diciendo ahí, te están metiendo de que se necesitan la factibilidad de Denor. Entonces, obviamente, no hay buena o mala fe contractual, ¿sí? Y acá vamos a lo otro. En los contratos, ¿se acuerdan? No. Vieron que ahora con el nuevo código tenemos lo que se llama posición dominante o posición de dominio, ¿no? Que es para que no haya un monopolio y no haya una posición con más poder que otra. Bueno, la realidad es que en un contrato de fideicomiso es un contrato por confianza, en donde no hay parte
que sea, que tenga la sartén por el mango, sino que todas tienen igual pie de igualdad. Eso no quiere decir que, dicho esto, en materia del código nuevo, tenemos algo hermoso que se llama derecho al consumidor. Y si vos querés hacer valer algo, metelo por derecho al consumidor, que siempre ingresa. Y el fideicomiso podría hacerse valer como un derecho al consumidor. ¿Para quiénes? Para los beneficiarios, los compradores de pozo. Se hayan adherido o les hayan cedido mediante boleto de compra-venta con cesión de derechos, ¿no? Ahora, paréntesis, ¿no? Que es importante. Si yo me adherí, quiere decir que no hay un consumo, no hay una relación de consumo en realidad, porque yo podría no haberme adherido. Uno no piense en la adhesión en el sentido de contraté una empresa de cablevisión y no pude pactar las cláusulas, porque en realidad yo a lo que me adhiero es un contrato adyacente que lo pongo como anexo. El contrato que yo firmo, sí, pacto. Entonces este no es de adhesión, sino que cuando decimos adhesión al fideicomiso, es que este es un contrato independiente que relaciona el contrato del fideicomiso, al cual lo reconozco. A eso refiere adhesión. Bueno, entonces, a ver. Espérenme que me están cayendo las preguntas. Y acá. Los archivos, ¿los podemos descargar de algún lugar? Sí, ahora les paso de dónde los pueden descargar. ¿Puedo prorrogar la jurisdicción? Y la respuesta es, hay que leer el fideicomiso. Si hay, como el 99% de todos los contratos, la cláusula de prórroga de jurisdicción, sometimiento a jurisdicción específica, no. ¿Sí? Si no, se rige por la ley del lugar de situación del inmueble, es decir, donde están construyendo, esa es la jurisdicción que aplica. Si el fideicomiso es de otro lado, voy a tener que ir a otro lado. ¿Sí? Sí, las preguntas quedan grabadas, las puedes ver después. A ver, entonces, como comprador, ¿es mejor solicitar una cesión de derechos para estar mejor protegido? Sí. En el 70-80% de los casos no te lo quieren hacer así y te quieren adherir. ¿Qué ocurre si está inhibido? El beneficiario se entera una vez que toma posesión de la unidad funcional sin haber escriturado. Tenés que, lamentablemente, ese es otro de las grandes situaciones que pueden pasar, que el fiduciario esté inhibido. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Lo podés solventar? Sí, en cierta medida. Hay que levantar la inhibición, pero podría haber situaciones en donde se sustituya al fiduciario. El tema es que hay que ver en qué estado estás de la construcción. Si hay reglamento otorgado no hay problema, si no hay reglamento otorgado no podés sustituirlo porque hay que levantar la inhibición para poder afectar al reglamento de propiedad horizontal. Claro, muy buena la acotación de Jorgelina, me dice esto de buscar los juicios por la MEB. A ver, buscar los juicios por la MEB es un detalle o un tip que les puedo dar, pero si hay prórroga de jurisdicción no lo van a encontrar ahí. Ahora, ¿dónde me voy? ¿Dónde todos los fideicomisos grandes ponen su jurisdicción? ¿Saben dónde? En Capital. Entonces, ¿dónde me voy? A Capital. Busco por parte en el Poder Judicial de Nación y me va a salir todos los fideicomisos con ese nombre a ver si están allí. Eso no quiere decir que muchos no inicien en la jurisdicción y que después se declaren incompetentes, pero bueno, el juicio ya lo tengo radicado, ya lo tengo visto, digamos, ¿no? Bueno, y ahora paso a lo último que les decía, ¿no? Doctor, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Porque como estoy con el teléfono no puedo escribir. Que creo que fue la consulta de nuestro presidente, el tema de cómo quedamos hasta que se establece el reglamento de propiedad horizontal donde se designa el administrador. Hasta ese momento, de ahí para atrás, ¿quién es el responsable de la administración? ¿Sigue siendo...? Doctor ministro, está con el... Ah, gracias, doctor.
Natalia, ¿te ¿El explico? fiduciario es el responsable? Ay, me volvió. Por favor, doctor Dinicho, habilitó el micrófono si lo puede cerrar. Si no, no tengo las facultades para poder silenciarlos. A ver, si alguien del colegio le puede silenciar el micrófono, si no, bueno, trato de hablarle por arriba, pero es un poco incómodo. No lo puedo. En un segundo, que le voy a avisar al colegio. No como anfitrión y no tengo facultades para silenciar. La derecha con el Estado y con las armas no puede. Llegó este tipo. Pobrecito, cachero, también muchos redes, mucho de la izquierda. Y venía por el frente para una Estamos escuchando. A ver. Revolucionario en El Salvador. A ver si doctor Dinicho, si puede cerrar el micrófono. Ahora viene el quinta etapa, pero se te harán directamente. ¿Te puedo preguntar si terminó? Bueno, Natalia, trato de, mientras lo cierran, si no, ahí está, gracias. Natalia, bueno, vuelvo un paso atrás, que era lo que me estabas preguntando. A ver, ¿qué me habías preguntado? Rápidamente, 2 palabras y me acuerdo. No tenés habilitado el micrófono. Ahí está, hasta que se hace el reglamento de propiedad horizontal donde se designa el administrador. Ya está. Bueno, Sí. El tema es así. Jurídicamente, el administrador o la función del administrador nace con la redacción del reglamento. En realidad nace con la inscripción del reglamento. Ahí aparece la figura del administrador. Pero muchas veces el edificio genera erogaciones porque hay gente viviendo que tiene, por entrega de posesión, viven en el departamento. Entonces, se genera una especie de consorcio ad hoc. ¿Sí? ¿Qué es un consorcio ad hoc? Es un consorcio que funciona sin tener las funciones y por ende, como tal, necesita un administrador. Ese administrador es aquel que ha designado el constructor para que cobre expensas y pague esos pequeños gastos que hay, que no son tan pequeños porque nos cobran como si fuera la expensa real. ¿Sí? Esa es la respuesta directa. ¿Y tiene funciones? Sí. ¿Tiene facultades? Sí. ¿Las puede ejercer? Sí. Lo único no tiene la ejecución de expensas como tal. Tendrá un cobro de sumas de dinero. ¿Sí? Bien. María Laura, levantaste la mano, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Bien, Sí, decime. te hice una consulta en el chat, pero no la viste, por eso levanté la mano. Ahí se me pasó. A mí me vino a ver cliente por un tema de un fideicomiso que yo entiendo que es una estafa desde el principio hasta el final. Él firmó un contrato de adhesión a un fideicomiso por instrumentos privados con firma certificada. Perfecto, eso se hace así. Bueno, el tema, nunca le entregaron el departamento, él nunca vio el fideicomiso original. Mira, ya está, lo tengo acá tengo acá el chat, así que lo puedo leer porque se entrecorta mucho, no sé si les pasa a los colegas. Dice, el contrato de fideicomiso también fue por instrumento privado. Nunca entregó las unidades, alega que el fiduciante falleció y los herederos vendieron otra vez los departamentos. Lo cierto es que al sacar el informe de dominio, el fideicomiso no fue inscripto, entiendo que no adquirió el dominio fiduciario y que hay que demandar por incumplimiento del contrato. Esto ocurrió en La Matanza con varios edificios, mucha gente que no recibió los departamentos, otros que sí, pero no pudieron escriturar nunca. En todos los casos, los fiduciarios murieron en caso de tener que ir por incumplimiento contractual, el plazo de prescripción es de 5 años, pero vos ahí podrías hacer valer el derecho al consumidor. En el plazo se va a 10. Pero él es adherente. No importa, porque vuelvo a repetirte, independientemente de eso, está receptado como consumidor y lo vas a tener que hacer valer por consumidor. Igual, de todas maneras, acordate que si le hacen denuncia penal, la denuncia penal suspende la prescripción.
¿Le hicieron denuncia Sí, penal? entonces serían 10 años, decís vos. Sí. Si vas por consumidor, sí. Está bien. Sí, porque los 5 ya se le pasaron y la única manera, tiene una chorrera de denuncias penales, Y bueno, ahí le fueron suspendiendo, pero pero se muchas suspende están para cada uno que hace- archivadas. Se suspende para cada uno que hace la denuncia. Tenés cortado el audio. Bueno, vamos Listo, a esa igual era la duda y ya me la aclaraste. Gracias. Dale. No, de nada. Antes de las preguntas que estábamos haciendo, les iba a comentar esto, que algunos me preguntaron por privado, y ahora les dije que hoy lo iba a hablar. En el Colegio de Abogados de Morón, junto con el Instituto de Derechos Reales y Propiedad Intelectual y la Universidad de Morón, tienen un curso, que es un curso de fideicomiso inmobiliario, que dura 4 semanas, es un curso intensivo. Ay, se me va. Que es un curso intensivo donde se ven en 4 módulos todo lo concerniente al fideicomiso. Lo que vimos hoy, mucho más en detalle y mucho más explicado con las herramientas. Obviamente, vuelvo a repetir, lo dije al comienzo, lo digo ahora nuevamente, que es el tiempo que lleva una charla no te permite poder extenderte en algunos aspectos que estaría bueno ahondar. Para eso existen estos cursos. Una parte introductoria, ¿sí? El fideicomiso inmobiliario desde el comienzo de la construcción, las compras de pozo, las ventas de unidades y las adhesiones, viendo ejemplos, viendo modelos, y las problemáticas típicas, ¿sí? Aquel que quiera, esperen un segundo, así, sí, ya está, dejé de compartir, sí. Aquel que quiera incorporarse o quiera anotarse en el curso, les voy a pasar por el chat el enlace. Les voy a decir algo que es importante, que es las vacantes son limitadas y no quedaban muchas, ¿sí? Aviso esto para que no se pongan tristes si quieren anotarse y ya les dice cupo completo, ¿sí? Creo que no quedaban muchas porque empieza en breve, empieza el 13 de marzo. El curso, ¿sí? Es sincrónico, es así como ahora, es decir, ida y vuelta. Lo bueno que tiene el curso es que, aún siendo sincrónico, quedan grabados y se pueden descargar las grabaciones, como así también se puede descargar todo el material que tiene el curso, ¿sí? Obviamente, el material que vieron hoy es un material muy reducido a lo que vemos en el curso. En el curso vemos, ¿sí?, diferentes aspectos de lo que es el fideicomiso. Pueden ingresar. Por ejemplo, vemos, y lo leo rápidamente, en el módulo 1 se ve el fideicomiso, el contrato de fideicomiso, las características generales de la figura, el dominio fiduciario y la utilidad práctica. Además, vemos un contrato de fideicomiso y lo analizamos íntegro, un contrato bastante completo. Y vemos contratos en donde cláusulas están mal redactadas y por qué están mal redactadas. En el segundo módulo vemos los planos de mensura, de división, el comienzo del fideicomiso, la prehorizontalidad, los seguros de caución, la constitución de un derecho de propiedad horizontal o de conjuntos inmobiliarios, porque el fideicomiso yo hoy les hablé de propiedad horizontal, pero tranquilamente puede estar constituido para un conjunto inmobiliario. En el tercer módulo se ven los aspectos de la compraventa de pozo, ya sea por boletos de compraventa, las cesiones o las adhesiones. Vemos modelos de esos y vemos lo mismo que dije antes, cómo están bien redactados, cómo están mal redactados, a dónde hay que ponerle hincapié a las cláusulas y a dónde no. Y el último módulo, la última encuentro, 4 encuentros nada más, tiene que ver con los problemas habituales de la contratación. Los embargos, las hipotecas, las inhibiciones, la falta de fondos para la construcción, las diferencias que existen, que hoy no tuve ni tiempo para hablarlo, pero las diferencias entre lo que me ofrecieron y lo que me terminaron entregando, la entrega de las actas de toma de posesión, en dónde mirar el acta de posesión y dónde no, cuándo aceptarlas, cuándo no, cuándo estoy obligado a aceptar la posesión y cuándo no, la imposibilidad de escriturar, ¿sí? Y las herramientas legales o acciones legales que necesitamos utilizar en cada uno de estos casos. Con respecto a, con respecto al curso, ahí les pasé por el chat el enlace, no sé si pueden ingresar, creo que sí, apretan, sí, ingresa, sí. Y les paso también, a los que preguntaron, les mando, espérenme, a todos, ahí está, les mando, acá pueden tener algunas grabaciones pequeñas, ¿sí?,
de, por ejemplo, el fideicomiso inmobiliario en forma práctica. Después hay otro que dice los boletos de compraventa en el fideicomiso. Bueno, hay varios que pueden ver, si quieren se pueden suscribir. De hecho, a partir de este año vamos a empezar a subir un poquito más videos. Voy a subir un poquito más de videos que me fueron quedando y que son a veces partes de cursos y a veces videos exclusivos para algunos tips que van saliendo y van siendo buenos para asesorar. Con respecto, y esto es importante, con respecto al curso que les hablaba recién de la Universidad de Morón, otorga certificación y suma horas posgrado. El curso es sincrónico, pero se puede ver en cualquier momento, es decir, no hay requisito de presencialidad. Obviamente, si están presentes mejor, si no, pueden verlo en otro horario y en otro día. El curso no solo que es los lunes, es cada lunes, sino que además, aparte de ser los lunes, una vez que van pasando por los lunes, las grabaciones van a quedar un mes después, hasta un mes después del curso, o sea que tienen tiempo para verlas incluso después del curso. Y, ¿qué más era? Que las vacantes son limitadas, eso yo se los dije, que no, si ahora te ingresan y ya no hay vacantes, bueno, lo publicité medio al Pepe, pero no, me parece que todavía quedaban algunas, así que si quieren anotarse, pueden hacerlo. Javier, pregunta, y ahora vamos a las preguntas finales. Ignacio, en un loteo bajo un fideicomiso de garantía, bien, pactado, fíjate que este no es, bueno, es inmobiliario pero de garantía, pactado en plazo de 6 años de ejecución vencido el plazo. ¿Quién tiene la personería para continuar los trámites ante los organismos municipales y provincia de Buenos Aires? Hay que leer el fideicomiso porque el fideicomiso tiene que decir en manos de quién quedan los bienes fideicomitidos estén terminado el fideicomiso. La regla es el fideicomisario, pero hay que buscar quién es esa persona que se queda con todo eso, porque esa es la persona que va a poder realizar los... pero que son varias preguntas. Realizar los trámites ante los organismos municipales y provinciales. Los gastos de mantenimiento del fideicomiso recaen sobre todos los poseedores, recaen sobre todas las partes del fideicomiso indefectiblemente, sí. Obviamente, vuelvo a reiterar, siempre el fideicomiso es lo que tenés que leer y hay que ir siguiendo. ¿Esos gastos prescriben a los 5 años? Depende del tipo de gasto, ¿no? Si es un apremio, digo apremio es el juicio, ¿no? Pero si es una deuda con ARBA, y sí, a los 5 años, pero si te la intimaron y te están ejecutando, no prescribió, ¿sí? Ya está iniciada. ¿Se pueden sacar derechos de cobro a favor del nuevo consorcio conformado? ¿A qué te referís con derechos de cobro? Supongo que al administrador de ese consorcio nuevo, había un administrador, cambió, hay un nuevo administrador y hay gente que no paga expensas, se le puede ceder, no es que se le cede, automáticamente es el nuevo administrador el que puede ejercer los actos frente a los adquirentes. Cristian ahora. De nada, Javier. Cualquier cosa me preguntas por privado, no pasa nada. Los gastos de mantenimiento del fideicomiso recaen sobre todos los poseedores. No, esto ya lo leí. Ah, ya lo leí todo. Perdón, Cristian, creo que te respondí, así que sí. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Sí, a ver. Gisela, Ignacio, te hago una consulta. ¿El fiduciario se financia con fondos del beneficiario solamente? Gilda, bueno, Gilda. No. ¿Es su gran aporte? Sí. Es decir, ¿es donde más se financia? Sí, pero en realidad no debería financiarse de nadie. El fiduciario debería hacerlo a su costa, pero utiliza la herramienta de una financiación externa como es la venta de unidades para no tener que poner de su bolsillo, pero en realidad no se financia de nadie, porque tiene una obligación que es la de administrar y construir, y tiene un plazo de la construcción y entrega de las unidades, o sea que su obligación frente al fiduciante la tiene de entrada. ¿Sí? Hay un formulario, Valeria, para pedir el contrato. Te hacen pagar una tasa y lo puedes pedir. ¿Sí? Lo que pasa es que tienes que tener los datos de la inscripción del fideicomiso, que eso lo vas a tener porque te lo va a dar facilitado el contrato de adhesión que te van a querer hacer firmar. Te va a mencionar en qué fecha se constituyó. Bueno. Y estas son las preguntas. Genial. Y creo que sí. ¿El fideicomiso puede obligar a los compradores a adherirse al mismo? A ver, Maximiliano, no es que el fideicomiso se puede
obligar, sino que si vos querés participar del fideicomiso, te puedo decir, vos querés participar, querés comprar la unidad, te adherís. Si no, no te firmo y no sos parte de nada. No es que te estoy obligando, pero te estoy obligando. ¿Sí? Bueno, y con esto, sí, hemos llegado al fin. No sé si hay alguna duda, alguna consulta que tengan, no hay ningún problema. Las podemos hacer ahora. Vuelvo a repetir. Les voy a poner también el número del celular del instituto. Si no participan, pueden enviar un mensaje de WhatsApp y los agregamos. Les paso nuevamente el link de YouTube, el link de el curso y el link de el Instagram, que supongo que ya nos siguen, pero bueno, siempre es bueno pasarlos por las dudas. Si no nos siguen, síganos. Si no se suscribieron, suscríbanse. Y le hacemos promoción a todo el instituto. Más que nada porque por ahí solemos ¿cómo se dice? Publicar y mencionar, acá está, publicar y hacer llegar las diferentes actividades que damos, las que son gratuitas, que son pagas, pero bueno, siempre un contacto directo. Cualquier duda o cualquier consulta las pueden dirigir por cualquiera de esos medios, no hay ningún problema. De hecho, van a ver que también en el canal de YouTube a veces respondo a veces no, siempre respondo los comentarios, a veces me lleva más tiempo, a veces menos tiempo, pero siempre lo respondo en la medida de las posibilidades. En el Instagram también se responden y en el grupo de WhatsApp también se responden. Así que no sé si hay alguna duda más, alguna consulta que tengan, colegas, algo que me haya quedado o algo que les haya quedado que quieran preguntar. Este es el momento. Si no, ya habremos terminado con la charla de hoy. Espero que les haya sido de su agrado, espero que les haya servido. Y los invito a otra charla, también gratuita, pero la otra charla va a ser un poquito más adelante. Va a ser ya les digo cuándo. ¿Cuándo? El 20 de marzo, me estaba picando en el calendario cuando era, el 20 de marzo, que es otra pata que tiene derechos reales, que está metida dentro de derechos reales, el instituto saben que se llama Instituto de Derechos Reales y Propiedad Intelectual, pero lo que vamos a ver para los que les interese, los que quieran dedicarse a lo que es la propiedad intelectual, a los que quieran dedicarse al derecho de autor, ¿no? El derecho musical. Es una charla introductoria, ¿sí? Si quieren conocer un poquito del ambiente de la industria musical y la relación que podemos tener como abogados con la industria, esa charla ya la vamos a estar publicitando en breve, pero les voy avisando que el 20 a las 2:30 también, sí, a las 2:30 de la tarde, hay una charla de derecho de autor bastante entretenida. Esta es bastante rompedero de cabeza, pero la de derecho de autor, la industria, la música que gusta, todo eso. Pero también tiene sus cosas, pero bueno, los invito a participar sin ningún problema. ¿Alguna duda, colegas? ¿Alguna consulta? Creo que yo ya no tengo más de qué hablarles. La de derecho de autor lo vamos a pasar el link por el Instagram cuando los tengamos, ¿sí? Y por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Cuando esté. Por ahora tengo solo el flyer. A ver, esperen que creo que tengo un link. Miren lo que les digo. Colegio de Abogados de Morón, porque seguro que ya lo publicitaron en Morón. Yo no le di difusión, pero seguramente que ya está y ahí se los paso así. Claro, no sé si no está publicado en el calendario, se los paso por acá. Calendario 20, ¿no? Dijimos 20 de... Sí. A ver. 20 de marzo. 20 de marzo, mes. Febrero, marzo. Acá está. Lunes 20.
Y el link que querían de la charla de derecho de autor. Ahí está. Después lo publicaremos en Instagram para que también los que no han podido acercarse estén. A ver si me salté alguna pregunta por el camino. Creo que no. Está excelente, muchas gracias. Sí, Romina, hay grupo de WhatsApp. Te paso nuevamente, porque por ahí quedó perdido por el camino. Manda un WhatsApp a este número, 1124090367, y te agregamos, ¿sí? ¿Quién más? ¿Qué más? No les hago más tiempo, colegas. Les agradezco que hayan participado. Espero que les haya servido. Espero que haya sido entretenido, que no haya sido solo un monólogo de mi parte, sino que hayan estado atentos y hayan sacado herramientas que les puedan servir para asesorar y que obviamente siempre suman para la profesión. Que tengan un excelente día, una excelente semana y un buen comienzo de año, que recién arranque, va a ser un año movidito con las elecciones, así que como todo año en elecciones, todo convulsionado, estático, bueno, algunas cosas, pero bueno, hay que darle para adelante como siempre positivos. Bueno, los saludo y hasta luego. Muchas gracias, doctor.